¿Quién? A ver, nuestro amado, ¿cuál dice? Son los hombres más grandes que ha habido en la tierra, no ha habido más. A ver, dice nuestro amado Abraham, Isaac y Jacob. Ahí está la respuesta. Hasa. No ha habido otros. Moshe, primero, Abraham, Avinu, Moshe y Yahushua. Son los hombres más grandes que ha habido en la tierra, no ha habido más. Y aquí vemos, mis amados, que en esta profecía de Yael está hablando de langostas y está hablando de qué más. De tinieblas, día nublado, está hablando. Y vamos a ver que Moshe, más bien la Torá dice algo relacionado con esta profecía de Yael. Aquí, ¿cómo es posible que la Torá esté escrito que no habrá tantas langostas después, cuando el profeta Yael dice que nunca ha habido nada semejante? Vamos a dar dos interpretaciones a esta parte, a esta aparente contradicción. La primera interpretación es el exégeta Rashi, que dice que la profecía de Yael muestra que esa plaga de langostas fue más severa que la de Moshe. Pero no hubo contradicción, no hay contradicción. ¿Por qué? La plaga de Israel estaba compuesta por numerosas especies de langostas en conjunto. Sabemos que hay diferentes tipos de langostas y se dice que el tipo era Arabé, Yelek y Hasil y Gazam. Eran los tipos de langostas. Pero la plaga de Moshe consistió en una sola especie de langostas. ¿Ok? Igual a ella no hubo antes ni habrá después. Hay dos tipos de langosta, dos tipos de cantidades, y una dice que no habrá porque era una clase solamente de langostas en Mitraim, y el profeta Yael profetiza acerca de diferente tipo de langostas. También podríamos interpretar estos dos textos de manera que las dos plagas ocurrieron ¿en dónde? En dos países distintos. Una en Misraim y la otra que profetiza Yael en la tierra de Israel. La promesa de que nunca sería algo semejante se refiere solo a Misraim. La plaga que se menciona en el libro de Yael está en relación con la tierra de ¿dónde? La tierra de Israel. Allí no había ocurrido nada semejante, ni tampoco habrá después. Así que ahí vemos cuando hay como una aparente contradicción, tenemos que estudiar y sacar la interpretación correcta para ver que la Torah no se contradice, ni los Nebim. Entonces ahí vemos esa parte de la
la plaga de Misraim, pero también Yael, el profeta, habla de otra plaga que vendrá, pero también hay otro tipo de plaga que vendrá, y es una plaga de Sheidim. ¿Qué son Sheidim? Demonios. ¿En forma de qué? De langostas, que vendrán sobre el mundo en los últimos tiempos, en estos últimos tiempos. Eso podemos confirmarlo en Revelación 9:1 al 11. Dice, no serán tan numerosos como los que hubo en Misraim en el tiempo de Moche, o en Israel en el tiempo de Yael, que profetiza, como está escrito en Revelación, que dice, el quinto malaj sonó su shofar y vio una estrella que había caído del Chamaim a la tierra, y le fue dada la llave del pozo que conduce al abismo. Abrió el pozo del abismo y subió humo como el humo de un enorme horno. El sol fue obscurecido. Ahí está el paralelo de lo que sucedió en Misraim y la profecía que da, ¿quién? Yael. Se oscureció, hubo tinieblas, y el Shamaim también por el humo del pozo. Hubo tinieblas, oscuridad. Entonces el humo de la tierra de ahí salieron las langostas. Entonces del humo de la tierra salieron langostas, y les fue dado poder, como el poder que los escorpiones tienen en la tierra. ¿Cuáles son los escorpiones? Son los animalitos que hay en la tierra de mi hija, de Durango, también nuestras amadas que son de Durango, ¿ok? Y allá hay muchos animalitos de esos, los escorpiones, los alacranes. Y fueron instruidos no dañar la hierba de la tierra, ni ninguna planta verde, ni ningún árbol, sino solamente a la gente. ¿A cuál gente? Que no tenía el sello de Yahweh. ¿Dónde? En sus frentes. ¿Qué podemos nosotros ver ahí, mis amados? ¿Cuál es esa señal? ¿Cuál es ese sello que el Bené Israel tiene que tener en su frente? Su amada dice la Torah. ¿Alguien más? Guardar Shabbat, dice nuestra amada. La salvación. Nuestra amada dice que la salvación. También hay dos tefilín y la Torah escrita en la mente y en el corazón. Ok. El Brit Milá. ¿Quién más? Permanecer firme en la palabra. Ok. Bueno, sí. El sello de Yahweh en sus frentes. ¿Cuál es el sello de Yahweh? ¿Cuál es el sello del Ser Supremo en la frente de un ser humano? El arrepentimiento y no. Recordemos que todo está ya revelado, ya está en la Torah. Todo, nomás hay que ir buscando y viendo qué es lo que traía el Kohanim en su frente.
el nombre. El nombre de Yahweh lo traía en su frente. Ese es el sello. El nombre del Ser Supremo debe de estar en nuestro pensamiento siempre. ¿Ok? Ese es el sello. Las personas que no creen en el nombre, las que rechazan el nombre, no tienen el sello. ¿Ok? Entonces, en esa profecía, dice que aquellos que tengan el sello de Yahweh, que es el propio nombre de Él, en sus frentes, a ellos no les dañarán esos sheidim, esas langostas que serán y darán las mordeduras picaduras como escorpiones. Las langostas pican. No, comen. ¿Qué le dijo? ¿Qué dice la Torá acerca de las langostas cuando las langostas fueron enviadas a Mitraim? Barrieron con todo lo verde. Barrieron con todo lo verde, lo que quedó del granizo, lo verde y los árboles. ¿Okay? Eso fue lo que se comieron las langostas. Pero aquí el orden que da la instrucción dice, les dio orden a Kadosh Baruj Hu, ¿para qué? Para que no comiesen nada verde. Entonces, ¿qué van a comer? Dice que van a picar como los escorpiones a las personas. Todo puede ser representativo, simbólico, pero todo, mis amados, se va a cumplir. Tal y como está escrito, se va a cumplir. Ahora ya vimos la plaga de las langostas. Ahora vamos a pasar a la siguiente plaga que menciona. Estoy tratando de exponer solamente lo que está, ¿dónde? En el Olé 2. Ahí en ese Olé 2 está la plaga de las langostas y está la plaga de las tinieblas, de la oscuridad. Dice Shemot 10:22, y extendió Moche su mano hacia el Chamaim, y hubo densas tinieblas en toda la tierra de Mitraim, por 3 días. Fíjense cómo hay cosas muy interesantes. 3 días hubo oscuridad. ¿Cómo fue esa oscuridad? Densas. Como no ha habido, fue algo sobrenatural, no ha existido ese tipo de tinieblas. Los 3 días de tinieblas, ¿a qué aluden? ¿A qué aluden, mis amados? Miedo sobre la tierra. Dicen los amados, miedo. A los ¿A qué? a las 3 noches que estuvo Yeshua muerto, o a los 3 días que estuvo Jonás en la ballena. Ok, dicen los amados, 3 días en el corazón del gran pez, o tres ¿qué? 3 días que estuvo el Mashiach en el corazón de la tierra. ¿Alguien más? Nuestro hermano Nae Keter, ¿qué nos puede decir acerca de estos? ¿A qué aluden los 3 días de tinieblas? Dentro del Tanaj, ¿ok? Lo que dice el Tanaj.
Ok. Bien. Vamos a ver lo que dice el Tanaj. Y lo que dice: los 3 días de tinieblas aluden a la muerte del Mashiach. ¿Ok? A la muerte. ¿Cuándo? ¿Cuándo fue eso? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Dice en Matillá 27:45, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. Ahí alude no a 3 días, sino alude a ¿qué? A 3 horas. ¿Okay? A 3 horas. Dice, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, toda la tierra, ahí sí, fue toda la tierra, el globo terráqueo, ahí se ve el poder y la autoridad que tenía nuestro maestro Yahushua. Dice que en esas 3 horas, toda la tierra estaba cubierta de oscuridad. Alrededor de las 3, Yahushua alzó un grito con fuerza. ¿Cómo dijo? No. A ver, mis amados, ahí hay algo que ustedes en nuestra mente está codificado, está más bien programado, así porque lo estudiamos en una escritura que no tenía el concepto hebreo, pero esto es realmente lo que dijo el maestro. ¿Okay? ¿Qué quiere decir Il Yahweh? ¿Qué quiere decir Il? Il, ser supremo, Yahweh, ser supremo, Yahweh. Lemash Shevaktani. ¿Qué quiere decir? Il Yahweh, para esto he sido enviado. ¿Cómo traducen las escrituras comunes? ¿Por qué me has abandonado? ¿Cómo es eso que Akadosh Baruj Hu abandonó a aquel que envió para morir, para salvar a la humanidad? No. Este término, Il Yahweh, ese está en hebreo, ¿verdad? Pero las otras 2 frases, las 2 palabras, no son hebreo. ¿Qué son? ¿Qué idioma es? ¿Ah? Arameo. ¿Ok? Ahí era la confusión en la gente que hizo la traducción y en realidad Lamash Shevaktani quiere decir, para esto he sido enviado. Ese es arameo. Entonces no es el término, es uno de los puntos donde los que no creen en Yahushua, dice, ¿cómo ustedes van a creer en esa persona si el mismo, aquel que lo envió se olvidó de él? ¿Okay? Es uno de los puntos que ponen ellos. Hay creo 35 o más puntos donde dice que el Mashiach no cumplió lo que él venía como el Mashiach y por eso no calificó. Y este es uno de ellos donde la traducción pone que Akadosh Baruj Hu abandonó a Yahushua. Nunca lo abandonó, sino que él en el último momento de su vida, él reconoció y le dio toda Rabá al Ser Supremo y le dijo, para esto he sido enviado. ¿Okay? Este es el propósito de morir para traer la salvación a la humanidad entera. ¿Okay? Entonces, registren este punto y transmítanlo. ¿Okay? En ese pasaje de Matillá 27:46, donde dice que ¿por qué me has abandonado? No es la traducción correcta. La traducción correcta es, para esto
he sido enviado. ¿Okay? Entonces, en las tinieblas que hubo, mis amados, dice la Torá que no se veían unos a otros. Nadie se levantó de su lugar por 3 días. Pero todos los hijos de Israel tenían luz en sus moradas. Todos tenían or en sus moradas. Los Mitrainim estaban separados, allá donde estaban, y donde estaba Amitrail, en Goshen, en una ciudad apartada. Y ahí sí había or. ¿No es maravilloso, amados, que la oscuridad en un lado y la or en un lado? ¿Dónde queremos estar? ¿Dónde queremos estar? En la or, en la luz. Porque las tinieblas es lo negativo, lo malo. ¿Okay? Es la muerte, la separación de Boreolam. Esas son las tinieblas. Y la luz es la presencia ante Kadosh Baruj Hu. Entonces las tinieblas no fueron de la clase que nosotros las conocemos, según explican, sino que no hubo manera de obtener luz. En ese momento, de ese tiempo, ese lapso de 3 días, no hubo la forma de obtener luz. Era fácil. ¿Qué tenían que hacer? Prender el fuego, prender una antorcha. Pero en ese tiempo no podía encender nada. Hacían que no podían llegar a donde tenían los lugares, porque no podían ver, no se podían mover de ninguna forma. Aunque encendían fuego, no emitía or. No podían encender para, ya sea como se prendía antes, no, cómo se prendía, con piedras, no sé, ¿verdad? Pero no había ninguna chispita. Eran tinieblas compactas, de manera que nadie se podía mover de un lugar a otro. ¿Cómo? Si no veían para nada. ¿Okay? Una persona que es vidente y en el segundo pierde la vista, ¿qué pasa? Se incapacita, no puede hacer nada, no puede mover. No. Y si es uno, pero si son todos los Midrainim no podían ver en absoluto. Entonces dice que todos estaban quietos en sus lugares durante 3 días. Pero los hijos de Israel, ¿qué cosa? Tenían or, tenían luz en sus hogares. Eso es lo que debe haber en nuestros hogares. Or, luz, armonía, simjá. Pero con los Mitrainim había tinieblas, oscuridad densa. ¿Qué nos enseña esto? Que los hijos de Or o de luz andamos en ¿qué? En luz. Y los hijos de las tinieblas están esclavizados por las tinieblas. ¿Okay? Podemos caer ahí, mis amados. ¿Ustedes creen que podemos, aún estando en luz, podemos caer en tinieblas? Podemos caer. Tenemos que tener cuidado de no caer a esa oscuridad, a esas tinieblas, donde la persona se inmoviliza, no puede moverse, no puede
avanzar. Hay dos reinos. El reino de Or, donde gobierna Boreolam, Yahweh Sebaot, sobre los que andan en obediencia. El reino de Or es el que anda en obediencia, luchando. Y el reino de las tinieblas, donde reina, ¿quién? Hasatán, el adversario, sobre los que andan, ¿dónde? En la desobediencia, transgrediendo la Torah, andando en todas las cosas negativas. Los que se encuentran en el reino de tinieblas podrán pasar de allí al reino de luz, al reino de Or. Pueden pasar, pueden de estar en las tinieblas, pueden estar y pasar al reino de Or. Sí, pero también sí, los que andan en luz pueden ir a las tinieblas. Así que tenemos que tener cuidado, mis amados. Dice el Tehilim 108.9, 107.8, Tikkun, que le den toda, que agradezcan a Yahweh por su rajem, por sus maravillas otorgadas a los hijos de los hombres, porque han saciado el Neshama vacía. ¿Cómo anda la persona cuando está en tinieblas? Vacía. No tiene simja. Está vacía. Y yendo y llenando al hambriento con sus buenas cosas. Aún aquellos en obscuridad, en sombras de muerte, atados a miseria y encadenados y en cadenas de hierro, porque se rebelaron contra la Torá de Yahweh. Provocaron el consejo del Ser Supremo Yahweh. Así que Él humilló sus corazones con aflicciones. Cuando estaban débiles, nadie venía a socorrerlos. En su aflicción clamaron. Ahí está, la persona se tiene que humillar. En las aflicciones, en los problemas, uno no debe sacar la rebeldía, sino todo lo contrario, tiene que ser humilde y clamar, pedir ayuda. ¿A quién? Al Ser Supremo. Nadie te puede ayudar, nadie me puede ayudar, sino Boreolam es el que nos puede ayudar a salir de toda situación negativa. Y luego que dice, y Él nos rescató de su ruina. Él nos rescató de su ruina. Él los sacó de la oscuridad, de las sombras de muerte, rompiendo sus cadenas. Den toda a Yahweh por su raje, por su bondad, por sus maravillas otorgadas ¿a quién? A la humanidad entera. ¿Puede salir la gente de la oscuridad, de las tinieblas? Sí, pero tiene que humillarse, tiene que clamar al Ser Supremo, reconocer que solamente hay un Ser Supremo, el Creador del universo, el que nos puede ayudar y nos saca de las tinieblas y nos lleva a su luz admirable. En los Hechos de los Talmidim de nuestro maestro 26:18 dice, está escrito para que abras sus ojos a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Hasatán a Yahweh.
podemos brincar, podemos pasarnos de un lugar a otro, ya sea de lo positivo a lo negativo o de lo negativo a lo positivo. Pero siempre podemos estar haciendo esto. Siempre tenemos que hacer esto, mis amados. Nuestro amado Lot, podemos siempre estar para allá y para acá, para allá y para acá. Así es, mi amado. Bien. La pregunta es, ¿podemos estar de la oscuridad a la luz, de la luz a la oscuridad? No digan que no, porque sí. Pero hay un límite. Hay un límite. O sea, estamos ahorita todavía con la oportunidad, pero va a haber momentos en que se terminó. Se terminó. Así que, vale más que afirmemos nuestra emuná y que estemos firmes siempre. ¿Ok? Sí, que haya firmeza en nosotros, que Akadosh Baruj Hu nos ayude, nos dé la fuerza para siempre estar donde, en la hora, en la luz. Así que dice el dominio de Hasatán, de la luz y del dominio de Hasatán a Yahweh, pero que reciban por la emuná en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido apartados. Kefas 2:9 dice, está escrito, pero vosotros sois linaje escogido, real Kohanim, nación Kadosh, pueblo adquirido, para posesión de Yahweh, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz, de la luz admirable. Okay. Entonces nosotros fuimos llamados ¿de dónde? Las tinieblas. De las tinieblas, no estamos completamente en oscuras, pero Akadosh Baruj Hu a través de su Mashiach nos ha traído a la luz admirable de la Torah. En Colosenses 1:13 dice, está escrito, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. ¿De dónde nos sacó? Del dominio de las tinieblas, mis amados. No olvidemos eso. No nos creamos que no. Nosotros andamos mal. Todos nosotros nos descarramos como ovejas. Pero Yahweh en su Rajem nos libró del camino de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, Yahushua. En 1 Tesalonicenses dice 5:5, está escrito, porque todos vosotros sois hijos ¿de quién? De la de la luz, hijos del día. No somos de la noche, ni de las tinieblas.
Mantengámonos en esa or. Somos Bené Israel. Los Bené Israel tenemos que estar en nuestros hogares. ¿Qué dice la Torá? Con los Mizraim había tinieblas, pero en las casas de los Bené Israel había or, había luz. Así, mis amados, con esa emuná hay que seguir adelante y que por nada del mundo nos traiga la oscuridad a nuestras vidas. No hay cosa que pueda quitarnos eso que hemos recibido, la or, la luz, que Boré Olam nos da y nos ha otorgado gratuitamente. ¿Okay? Nosotros no somos hijos de las tinieblas, somos hijos de or, hijos del día. Como la orden de la aurora que va en aumento, debemos aumentar y aumentar. Bien, mis amados, parece que ya terminamos con el tiempo y esperemos que todo lo que hemos leído, quizá lo recordamos, porque todos lo hemos leído, todos sabemos todos los pasukim, pero que vuelva a traer vida esta palabra de aliento, ¿verdad? Y que seamos obedientes a Boré Olam. Solamente de esa forma podemos estar en la or, obedeciendo al Creador en su Torah, en sus misbot, y no dejar que nadie nos quite esa or, esa luz que Boré Olam nos ha otorgado. Mis amados, a todos los de la internet, de Facebook, los que están en yisraeltv.org,